etapa, el proceso que vive la comunidad y este aniversario, he querido traer invitados a la Keilah, a la comunidad. Tuvimos al rabino Alfredo Goldsmith, muy amable con nosotros, compartiendo experiencias de vida y de comunidad. Y hoy tengo a alguien que es un amigo, que puedo decirle así, somos compañeros de algún curso, y es una persona que de una u otra manera está muy vinculada con esta comunidad. Ya les diré por qué, sobre todo los novios, las parejitas de novios, los que se casan y tienen su noche de bodas en un excelente lugar. Pues bien, aunque usted no lo sabe, Jack se hace amigo mío precisamente por eso. Jack Goldstein es miembro de la comunidad judía y es cercano a nosotros, cercano a su servidor, y le he invitado para que nos comparta, para que nos hable en este Motzei Shabbat, después de Shabbat, al respecto de muchas cosas que él ha vivido y que seguro tiene que decirnos. Extractamos un artículo, lo extractó mi hermano, que sale en revista Shavua, que me va a permitir leer, para que ustedes tengan idea un poco de quién va a ser la persona que va a estar aquí adelante en los próximos minutos. He compartido con lamas en el Tíbet y con monjes en Burma. He compartido con los Mursi al sur de Etiopía y ticunas en el Amazonas. Me he metido a curiosear rituales vudú en Benín y camellado literalmente con tuaregs en Sahara. Me he recorrido varios campos de exterminio en Alemania, Polonia, Ucrania, Chequia o Camboya. Y me he paseado por las locuras de Kosovo y Turmequistán. He recorrido decenas de miles de kilómetros en el Bible Belt gringo y por la mal llamada civilizada Europa Occidental. He tenido intencional o coincidencialmente las experiencias más hermosas con correligionarios en lugares tan disímiles como Groenlandia, Mongolia, Hungría, Marruecos o Nepal. Y de todo eso, lo que me queda del mundo, de mi judaísmo y de mi pueblo es sin duda una visión más global y liberal, menos dogmática y mucho más personal, pero también una genuina y mayúscula admiración por mi pueblo y mi historia, más grande y exquisita que la que tenía al principio de esta aventura. Esto sería como un Indiana Jones judío. Y pues has compartido con correligionarios, pero hoy estás con otro tipo de correligionarios, con colombianos que practicamos el judaísmo de Yeshua. Jack, por favor, un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches a todos. Placer estar con ustedes acá compartiendo Shabbat y Avdalá. Comenzar una nueva y buena semana, una semana que confío los llene de éxitos y les abra un nuevo capítulo merecidamente glorioso a esta comunidad. No es mi intención contradecir al Balabait, ni delante de los padres, ni más faltaba, pero cuando decía que hay un invitado en casa y hay que portarse bien, de repente eso lo hace sentir uno un poquito más lejos. Pero cuando llego acá y veo a las familias, las caras de alegría, la emoción, la devoción, y más de un signo que me hace sentir en casa, estoy en casa. Muchas gracias a todos. El email que recibí ayer, que asumo ustedes también lo recibieron, hablaba de una visión diferente del judaísmo que tengo yo. Entonces quiero contar qué soy y qué no soy y por qué mi amigo, el pastor, me puso el mote de diferente. Yo soy primera generación de colombiano. Mi papá nació en Polonia, llegó de 3 años en el año 29. Su padre, una persona humilde, trabajadora, que a los 25 años se arriesgó, se aventuró, ese sí era un verdadero Indiana Jones.
para que, sin conocer de Colombia ni idioma ni tener nexos, dijera: ahí voy a encontrar futuro. Porque un día en la sinagoga en Varsovia, ustedes imaginarán en los años 20, la entreguerra, la depresión económica y una vida todavía muy de gueto, muy de lo que llamamos el shtetl, el pueblito judío, de negro, religiosos. Y llega un paisano de blanco en liqui. Esto es rarísimo. ¿Qué hace acá? ¿Cómo puede ser usted judío de blanco acá en Varsovia, 1928? El señor venía de Cuba, donde había emigrado hacía unos años, le había ido bien, y mi abuelo preguntó: bueno, ¿y a Cuba se puede ir? Ya no, Cuba ahora no se puede ir, pero cuando vine ahorita de regreso en barco a visitar a la familia en Polonia, el barco paró en una cuestión que se llama Colombia. Y ahí me dijeron que había una pequeña comunidad judía, pero arriba en las montañas había otra un poco más grande, y en ese momento sí dejaban entrar judíos. Entonces, con ese poco de información, mi abuelo dejó a la esposa y 2 hijos y se fue a París, consiguió su visa, se embarcó, llegó a Colombia, cogió el barco, subió al Magdalena y subió a Bogotá, donde se instaló. Un año después mandó por su esposa y 2 hijos, y aquí vino a nacer mi tía, la tercera. Mi abuelo tenía la ilusión de hacer una plata modesta, y como uno no sabe por qué tiene que rezar en la vida, a veces las bendiciones vienen disfrazadas. Edwin hablaba de la plata, a veces cómo puede enceguecer las virtudes de lo que es bueno y lo que es correcto. Y mi abuelo no la hizo, y esa fue su bendición. En parte se la gastó, la invirtió en traer más de sus hermanos, cuñados, primos, sobrinos, y por eso la familia Goldstein en su momento llegó a ser una de los clanes más grandes de familias judías en Bogotá. Tengo entendido que acá han recibido también a mi prima Estela, a mi prima Hilda. Y mi abuelo no hizo esa plata, entonces no regresó a Polonia, y ni él ni las 45 personas que él trajo murieron en el Holocausto. Esa es una bendición cuando no se tiene dinero. Y de ahí viene un sentido muy grande de agradecimiento a una Colombia. Mi mamá llegó en el año 57 de Hungría, de una familia menos tradicional, más aburguesada, más ejemplo del judaísmo de la escalada de Europa Central, Alemania, Austria, Hungría, donde al judío en alguna época se le recibió con brazos moderadamente abiertos. Mi mamá no hablaba yiddish, mi papá sí. La familia de mi mamá era de universidad, de conservatorio musical. Mi mamá vivió la guerra, mi mamá sobrevivió esa guerra, ese holocausto. Mi mamá es sobreviviente del holocausto, mi mamá es sobreviviente del miedo al enemigo. Y se crió y maduró con miedo, un miedo que apenas vino a digerir tarde en su vida, cuando en algún momento tuve la oportunidad gloriosa de organizar un viaje con ella a Europa Oriental, a Hungría, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, a recorrer los lugares que habíamos identificado, de donde venía la familia del pueblito, la calle, el colegio, la tienda, y obviamente también Auschwitz.
Y esa fue una terapia para mi mamá. Dolorosa, pero eventualmente muy positiva. Mi mamá llegó en el año 57 a Colombia, después de la revolución rusa. Y yo soy producto del amor tropical. El papá de mi papá fue fundador del Centro Israelita de Bogotá. Antes de venir a Colombia estudió para ser shejitá, no para hacer de eso una profesión, sino para tener en casa qué comer. De mi papá aprendí el amor por el judaísmo, por el pueblo y su historia. De mi mamá, otra visión del judaísmo, efecto de esa guerra, ¿no? Del uno una manera más extrovertida, de la otra una manera más personal y discreta. Y de mi mamá también seguramente, como buena húngara, algo de gen gitano que me ha llevado a todos esos destinos y muchos más. Estudié en el Colegio Colombo Hebreo, fui alumno modelo, de esos que hacían orgullosos no solamente a los profesores, sino también a los rabinos. Hoy en día, ni a unos ni a otros. Porque la vida es una travesía, ¿no? No es solamente la meta y el destino, sino el recorrido. Me crié en un hogar tradicional, donde no comíamos kasher, hasta que llegué del colegio un día a decir que, ajá, vea lo que me enseñaron. Ese día se acabó el jamón en la casa. Más no los langostinos, que eran muy ricos, hasta que cumplí 11 años. Y como eso puedo contar muchas historias, pero lo que quiero transmitir es la evolución. Y yo diría la evolución con una sed de conocimiento, de observancia. Entonces participaba en cuanto curso, cuanto seminario, cuanta clase de Tanaj, de Talmud, visitaba cualquier centro cultural, como una esponja me llenaba de información, porque quería hacer más. Y en algún momento de mi vida lo decidí hacer en forma, con la seriedad del caso. Y me puse a leer, y me puse a estudiar, pero lo quise hacer de una manera muy personal, muy privada, muy objetiva, si el término cabe, en la medida en que no me quise apadrinar de nadie, ni seguir los lineamientos de algún grupo particular. Entonces quise aprender de historia, de filosofía, de filología, de idioma, de cultura, historia comparada, historia de judíos, por judíos, de no judíos, sobre judíos, del cristianismo, en fin, para poder tener un concepto que yo considerara amplio, genuino, serio, porque quería llegar allá, a una praxis más ortodoxa y más segura de cada uno de esos principios y esos conceptos a los que iba a llegar. Y en el camino me fui desviando. Y la vida a uno también le trae cosas muy personales, no solamente filosóficas y espirituales. Resultado de eso,
es que hoy en día me he dado un sabático que me ha durado más de un año y no sé cuándo tiene vencimiento, pero oficialmente no soy miembro de una comunidad acá. Y eso también me ha permitido tener una serie de libertades y asumir una serie de posiciones que son muy divertidas. Que creo que bien usadas, perdón. Como estar acá, sí, pero creo que igual lo hubiera hecho. Lo que pasa es que se juntan una serie de factores que si uno los puede armonizar le permiten a uno no solamente llevar una vida personal o familiar a su manera, sino también trascender con lo que en hebreo llamamos chutzpah, que es una parte muy importante de ser judío, ser descarado, ser, ¿cómo se define eso? Atrevido, osado, ¿sí? Que va de la mano con ser Israel. O sea, si uno coge la etimología del término Israel, es el que se las da contra Dios, ¿sí? Pelea, ¿sí? Eso está en nuestra esencia y eso que también hay que celebrarlo. Entonces debatir, contradecir, opinar, querer generar opinión y debate es muy importante. E indiferentemente a lo que sea mi situación personal o los motivos muy personales que me hayan llevado a decir, vea, sabe, ahorita no me afilio con nadie, para nada me hace desconocer mi pertenencia a una comunidad y a un pueblo. Y eso es una lección muy importante de mi vida, de lo que he conocido en los textos, en el colegio, sentado con rabinos o sentado en la cima del Himalaya con un lama o donde sea. El concepto de comunidad es vital. En la universidad en Estados Unidos, alguna vez en una clase para extranjeros, inglés para extranjeros, nos dieron un texto breve. Entonces contaba la historia de una tribu que se llamaban los naziremas. Y ya en ese momento yo estaba rascándome la cabeza y dije, carajo, yo no lo sé. ¿Dónde quedan los naziremas? Nunca he oído de los naziremas. ¿Cómo es que yo no haya oído de los naziremas? Y cuenta la historia de los naziremas, que cuando se despiertan, se levantan, entonces hacen unas abluciones y se untan unas cremitas y se visten no sé cómo, y cómo trabajan y cómo se casan, y los naziremas, y todo era un juego, ¿sí? Donde describía sin decir directamente qué es lo que se está describiendo, la vida normalita de cualquiera de nosotros. Se ponga nazirema contra el espejo, léalo al revés y dice American. Vea, tan simpático. Ok, caímos en la trampa. Pero entonces me recuerdo que eso me puso a pensar, hombre, tribu, ¿qué son las tribus? ¿Qué son las comunidades? ¿Qué son los ritos? ¿Cómo funcionamos? Me invitó a mirar por fuera de la caja, cosa que he hecho cuando viajo por el mundo. No hay nada que me haya aportado tanto para ampliar mi mente, contradecir los principios básicos o afianzarlos, entender de geografía, de historia comparada. Para mí la esencia de aprender muchas cosas es sin odiosidad, es comparar. ¿Qué hace que en Colombia estemos fregados como estamos fregados y no otros países de la zona? ¿Por qué aquí tenemos guerrilla y paramilitares y no lo tienen en Ecuador o Brasil? Ese tipo de análisis para mí ha sido fundamental.
Y eso me lo da los viajes. Y meterme y convivir y hacer. Y eso me ha enseñado de la grandeza del ser humano en cualquiera de sus culturas, porque conquista las cimas y aprende a vivir en los desiertos o en las selvas. Me ha enseñado la pluralidad y lo hermoso de la pluralidad y celebrar esa diversidad del ser humano. También me ha enseñado, porque no voy a ser ingenuo acá y quiero aprovechar para no serlo abiertamente, conocer el mal, porque existen los malos, y existen los ridículos, y existen los criminales, y existe lo que no sirve. Y en algún momento de la línea que no es clara a veces, pero uno sí sabe cuando del otro lado hay mal, y cuando algo no sirve, algo no es bueno, y cuando algo sí es mejor. Y eso se puede decir tranquilamente y sin jutzpá, sin ser arrogante. Y eso le enseña a uno muchas cosas. Y me ha enseñado también a apreciar mi pueblo de una manera mucho más grande, porque ya no es el texto de colegio y entonces le decían a uno, cuestiones trilladas. Ya vivido y comparado, coge otro sabor. He tenido unas anécdotas fabulosas, y las anécdotas de viaje describen mucho, le dan sabor, se le meten a uno en los poros y le afianzan esos conocimientos. Alguna vez estuve en Mongolia, de los países más hermosos que hay. Tiene de bonito y de especial, vuelve y juega comparado, que no tiene carreteras, no hay cercas, la población es básicamente nómada, no hay árboles, entonces no hay sombra, si no hay sombra no existe el refugio. Son unos conceptos muy básicos, raros, diferentes. Y fue la primera vez que atravesé yo planicies, estepas, desiertos, 7 días sin ver un turista. De repente, algunos nómadas. Y de repente al final, a lo lejos en el horizonte, un puntico verde artificial plástico. Eso es una carpa. Y nos acercamos a la carpa y de la carpa se asoman unas caritas. ¿Qué hubo? Hola. Están cocinándose un cabrito. Cocinándose un cabrito. No, pero dice la señora, pero yo no como de eso, porque yo cuando viajo yo no como de eso, porque yo traigo mi comida. Ajá, ajá, un pistononón. Yo tampoco. Yo para ese viaje me llevé un poco de comida empacada al vacío, que en su momento el único lugar donde la conseguí era de una carnicería kosher en Atlanta, de un surafricano, y preparaba sus embutidos al estilo surafricano, el corte, el sabor, el condimento. Y hablando con la señora noto el acento. Ya sé usted por dónde debe venir, usted debe ser surafricana, kasher, total. Señora, permítame un momentico, a lo mejor usted va a comer algo que yo le tengo. Me fui al van, abrí la puerta, saqué de mi tula, vea, biltons es el término de esos jamoncitos, de esos embutidos, biltons surafricanos kosher. ¿Quiere o no quiere? Va esa mujer. ¿Se desmayó? Ese es el mismo chance de caerse en un pajar y enterrarse una aguja, ¿no? Hace 12 años estaba llegando yo a Timbuktu, la legendaria Timbuktu en la mitad del Sahara, y vi una cara ahí, esperando una avioneta que nos iba a llevar de la mitad de la nada. Cuando uno cree que está en la mitad de la nada, la avioneta lo puede llevar a otra mitad de la nada. Timbuktu, está la señora, esta debe ser paisana. Obvio que es paisana.
Y mi amigo con el que viajaba quedó sorprendido de una serie de detalles que rápidamente vio que nos conectaron a los dos, porque los dos sabíamos de una vez de dónde veníamos, de esta generación y de la pasada y de la pasada. Y si yo soy de Colombia, a lo mejor dónde voy a vacacionar a Miami y en qué sector de esa ciudad vivo y en qué edificio a lo mejor vivo y en qué piso puedo vivir. Y mi amigo estaba boquiabierto. Esto lo planearon antes. Esto no puede ser. Y cuando aterricé una vez en Groenlandia, me esperaba esquimales, pero me recibió un pelado danés que me dijo que se llamaba Ilan. Se llama Ilan. No tiene chance. Y como eso puedo contar demasiadas anécdotas, que para unos pueden ser anécdotas de viaje. Y ese sería tema de otra charla. Pero el punto que quiero hacer, ¿sí?, es que existe algo entre nosotros que nos conecta y que nos hace pueblo, porque somos una tribu y funcionamos como una tribu, y somos la tribu de Judá 3500 años después, la misma tribu funcionando como tribu, y eso es una comunidad. Porque en la selva o en el desierto o entre los hielos o en las alturas de los Himalayas, si nos vemos nos reconocemos y somos hermanos. Y en el Himalaya compartí ceder de pesas con 1000 mochileros. Espectacular. La capacidad de conectarse inmediatamente con alguien no se describe en una charla, se vive, porque hemos sido educados dentro de una cultura y una historia, porque identificamos un pasado común y ante todo aspiramos a compartir un futuro, y eso nos hace pueblo y eso nos hace diferente. Muchos pueblos muy especiales y muy bonitos, pero en muchas cosas muy particulares y muy diferentes. La capacidad de sufrir por el otro no es un concepto bonito, pero cuando se sufre por el otro, cuando uno sabe, hacía 30, 40 años, la situación de los judíos en la Unión Soviética, o cuando migraron las primeras oleadas de Aliot que llegaban de Etiopía a Israel, o cuando en CNN o en Telesur o en Caracol uno oye de una bomba en un bus en Tel Aviv y lo siente propio, ¿sí? Y cuando uno oye un nombre y ya de una vez sabe o puede deducir claramente esta persona de dónde vino, de dónde viene su familia, cuándo a lo mejor llegó a Colombia, por qué situaciones pasó y por qué situaciones no pasó. Eso no es tener una bola de cristal, eso no es magia, eso es pertenecer a una tribu. Eso es pertenecer a una Keilah. La familia es el núcleo de la sociedad. Eso nos han contado toda la vida y no lo voy a negar.
Está el cuento odioso que contaban de que un colombiano siempre va a ser mejor que un japonés, o que un alemán, o que un inglés, o que un brasileño, pero 10 colombianos no van a ser mejores que 10 brasileños, o 10 japoneses, odiosísimo. Recuerdo ese cuento en el colegio hace 20, 30 años, estoy seguro que no soy el único que lo oyó. El punto relevante de eso es trascender de la familia y estar acá. No sé cuántas personas hay acá, 300, 200, no sé, las que hayan. Es la sumatoria de familias y eso empieza a hacer la diferencia. Entonces cuando leo los libros o veo los documentales y viajo, y asumo que eso también le pasa a todos ustedes, uno ve las historias conocidas, repetidas, ya muy trilladas, ciertas, de que hubo un faraón y hubo un imperio asirio y estuvo Nabucodonosor y Alejandro Magno y los griegos y luego los romanos y luego Bizancio y los turcos y los ingleses, y ninguno de esos es imperio. Y aquí estamos. Una berraquera. Una genuina berraquera. Sí, pero es que los indios de la India y los chinos y esos también, y también pueden contar una historia de 4000 y de 5000 años. Claro que sí. Chéverísimo. Cola cabot. La diferencia es que ellos siempre dominaron. La diferencia es que hoy los indios son 1300 millones y los chinos son 1300 millones. Dominaron. Lo curioso es, cómo uno puede contar la historia después de haber sido derrotado por los babilonios y los asirios y los griegos y los romanos y los bizantinos y los turcos y los griegos, y ser el único que queda para contar. Chévere. Yo no quiero ser el que hable en términos religiosos, eso no me corresponde, ni tampoco lo dijeron mucho. A mí me ha interesado más entender las razones más terrenales y humanas de qué nos hace o nos ha hecho lo que somos, para bien y para mal. Toynbee, uno de los grandes historiadores del siglo XX y bastante antisemita, decía que el pueblo judío era una anomalía de la historia, era un accidente que no debía pasar, que bajo cualquier lógica tuvo que haberse eliminado, asimilado, acabado hace, y escojan el número de años. Tiene razón. Muchas cosas antisemitas habrá dicho el historiador Toynbee, pero en esa tiene razón. Somos una anomalía de la historia, porque somos una tribu chiquita, miserable, que se crió en un pedazo de desierto miserable e insignificante, porque por ahí no pasaban ríos y no habían deltas, nada. Ni era muy, ni tan, nada. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y eso es una pregunta que siempre me hago y siempre me la voy a hacer y no sé si me la pueda responder. Pero me interesa y le voy a buscar las preguntas, las respuestas, y las quiero compartir, debatibles todas. Entonces, ¿por qué esa insignificante tribu queda y dicta cátedra? Que esa tribu, Jaya y Sara, ¿no? En esas estamos contando los puros principios,
unas familias con unos hijos y los hijos de los hijos, y se va formando el clan y las tribus. Pero no eran más que tribus. La Biblia, que la leemos con mucho cariño, pues nos hace verlo con todo el cariño, el amor que le ponemos al asunto, pero eran unas tribus pendejas. Eso era lo que era, ¿sí? Apenas tangencialmente aparecemos en los récords históricos de culturas, reinos, imperios que en su momento existieron, incluso nos dominaron. Éramos un apéndice, hay una nota a pie de página. Cuando los romanos, sí, la revolución, la revuelta contra los romanos, eso sí, el imperio difícilmente la vio tan tesa como hace 2000 años y hace 1900, las revueltas de Bar Kokhba, pero pues fueron las excepciones. Pero es que de 12 tribus es la tribu de Judá. Yo en mi visión pues veo un poquito más de la tribu de Judá cuando hablan de las 10 tribus perdidas. Pues hay levitas y coanim, entonces ahí ya va una. Y la historia también nos cuenta que Simón y media tribu de Benjamín también se fusionaron. Entonces van 2 más 3, 4. Pero algo tenía esa tribu de Judá, que no fueron las tribus del norte, que ya no tienen aquí para contar la historia. Hay algo que hace que esa tribu de Judá tenga 6 premios Nobel este año, de 12. Raquera. Entonces, ¿qué tenemos de raro? En algún artículo de Ashaua también comentaba, recordando a un embajador de Israel acá en Colombia, que Israel ha peleado 2 tipos de guerras: las normales y las milagrosas. Las normales, Israel las gana con la ayuda de Dios. Las milagrosas, sabrá cómo carajos. A mí me interesa la parte milagrosa. ¿Cómo es que esa tribu insignificante acá sigue? ¿Sí? Y sigue de pie, digna. La parte religiosa la dejo a otras autoridades. Entonces, muchas tribus se desaparecieron, se asimilaron, quedaron las tribus del sur. Hoy en día hay 750 samaritanos. El Nuevo Testamento habla del buen samaritano. Entiendo yo, porque los demás eran malos, ¿no? Hay que destacar a este que era bueno, que se apiadó y le dio un poquito de agua. Aprovecho la ocasión. Los samaritanos, pueblo fascinante. Si tienen oportunidad de estudiar y compartir un poco con los pocos que hay, es una experiencia muy chévere. Porque nos permite retornar a un mundo milenario, porque ellos no evolucionaron mucho. El Tanaj nos cuenta historia de samaritanos, de que no hay que polemizar, ni es el tema que quiero tratar hoy, pero tuvieron su gloria en su momento, y fueron muchos en su momento.
Pero cuando el sionismo empezó a hacer mella de vuelta en Israel, eran 130 personas. 130 personas que descendían de Menashe y de Efraín y de Benjamín. 130 personas. ¿Qué les pasó? ¿Por una? Nunca quisieron salir de Israel. Por ese amor tan profundo a la ley y al derecho del pueblo a la tierra que Dios les dio, nunca se permitieron salir al exilio, como lo hizo la tribu de Judá y varias veces. Resultado, a los samaritanos se lo comieron los romanos y especialmente los bizantinos y luego los turcos, y han pasado por una serie de matanzas y procesos de asimilación forzosa, de conversiones, y habían 130 hace 100 años. Hoy en día son 750. Y apenas ahora están creciendo. ¿Por qué? Porque se hicieron de la mano del pueblo judío que llegó a Israel y también les enseñó comparativo, ¿no? Veían que teníamos unas leyes y teníamos halajot. Y es bonito ver, es interesante desde un punto de vista antropológico, ver cómo hoy en día empezaron a desarrollar sus halajot. No tenían muchas mujeres. Cuando son 130, ya hay un desfase grande. ¿Cómo hacemos para tener mujeres? Y como ellos siguen la línea patrilineal de quien es samaritano, decidieron alágicamente en su alajá importar unas rusas sabrosongas. Y lo lograron, y hoy en día están debatiendo cómo hacer a 40 y 50 grados en la sombra, si se puede o no tener ventiladores en Jolón y en Shem. Y se dieron cuenta que toca empezar a pensar y debatir y adaptarse. Y los caraítas fueron otros, que si vienen de Sadoc y eran los mismos saduceos o no, otro debate que no es de acá. Pero los caraítas, que tuvieron su inicio glorioso por allá en el siglo IX, en Irak, siglos X, XI, XII, tenían una población grande, pero ya no. ¿Y qué le pasó a los caraítas? Que los caraítas no quisieron interpretar, que desconocían, los samaritanos desconocieron Nevi'im y Ketuvim, solamente la Torah y solamente su Torah, con unas muy básicas diferencias con la nuestra, pero fundamentales en su esencia. Los caraítas aceptaron Nevi'im y Ketuvim, pero no una Torah oral, y por ende no un Talmud. Y seguramente yo creo que eso hizo mella en su capacidad de perdurar. Entonces, cuando miro yo a caraítas y a samaritanos, me puedo responder cuáles son las virtudes del mundo rabínico, fariseo, en el buen sentido de la palabra, del pueblo judío de hoy. ¿Qué le va a pasar a los reformistas, a los conservativos? Evolucionamos y debatimos, y es esa capacidad de debate la que le da vitalidad dentro de la misma tribu, y por eso la comunidad, la importancia de vivir en comunidad. De repente se me ocurre de una religión que no me atrevería a decir que es una religión de paz. Así el presidente Bush le tenga que decir eso al micrófono. Y no me da pena decirlo en voz alta.
Pero la mayoría de las religiones y las culturas hablan de paz, hablan de esperanza, de una redención. Entonces eso es común a muchas. Entonces a lo mejor ahí no está eso. La educación, sí. Sí, yo sí creo que hay un factor muy importante en el mundo judío del valor que se le da a la educación, ¿sí? Lo veo en mi abuelo que vino de Polonia. ¿De qué tipo de Polonia y en qué tipo de sociedad y mundo y capacidades y qué valor tenía la educación? Eso no es gratuito. Ese concepto de la educación sí es fundamental. Otro es el idioma. Porque el español no es de una cultura particular. Uno habla de Latinoamérica, como muchos países, sí, claro. Pero le falta. O el inglés. Pero yo con el hebreo me puedo identificar rápidamente con alguien. Son muy pocas las excepciones de alguien que me vaya a hablar en hebreo, o me vaya a hablar en yiddish, o me vaya a hablar en ladino, que no sea judío, o que no tenga una conexión directa con el pueblo y su esencia. A mí no me va a parecer raro hablar en hebreo aquí con ustedes. Pero si puedo hablar en hebreo con ustedes es porque tengo demasiadas cosas en común. Y eso me pasa con el yiddish y eso pasa con el ladino. Son idiomas del pueblo judío. Punto. Hay unos rituales, claro. Cada cultura tiene sus rituales. Esos rituales son importantes para cada cultura. La vela enrollada y el vino y el pan. Esta simbología es muy importante. Eso hace un pueblo. Ser poquitos, yo creo que también es una ventaja. Que la bendición a Abraham nos la dieron dosificada, yo creo que es una ventaja. El ser 12, 13, 14 millones hoy, dentro de 7.000 millones, es, en muchos casos, una ventaja. Porque nos une. El antisemitismo también en dosis moderadas es una ventaja, porque nos une, porque nos obliga a protegernos. Y eso no lo tienen otros pueblos. En Sri Lanka la pelea es entre sinjaleses y tamiles. Aquí no sabemos qué son los unos y los otros. Todo el mundo sabe que es un judío, en Groenlandia y en la Antártida, en el Amazonas y en los Himalayas, en Alabama y en Tennessee, en Francia, en Irán, en Irak, y estamos en el centro del problema. Y podemos estar en el centro del problema incluso en aquellos lugares de donde nos echaron y no hay nadie, y no quedamos, pero somos el común denominador de las polémicas. Y eso, cuando no termina en sangre, es un poquito bueno. Porque nos pellizca el tajat. ¿Puedo decir eso? ¿Se puede decir la palabra? Ya la dije. Y eso es bueno. Eso nos motiva. Eso nos echa para adelante. Y eso no lo tienen muchos pueblos. Incluso pueblos que sí son perseguidos, como están en las noticias esta semana, con el caso de 2 niñitas que su color no corresponde al de sus padres, pero como son gitanas, entonces allá hay problema. Pero con nosotros es diferente, sí. Nosotros tenemos 3 pilares en los cuales fundamentamos nuestra esencia.
y eso nos hace pueblo, y eso nos hace tribu, y eso nos hace comunidad. Am Israel, Eretz Israel y Torat Israel. Si una de esas no está, se cae el trípode. No podemos prescindir del Estado de Israel, de la conexión a la tierra. Somos geocéntricos, nuestro centro está ahí. No se puede concebir el judaísmo sin una conexión a la tierra. Y no se puede conseguir el judaísmo sin una conexión a sus leyes, y discutámoslas como sean. Pero existe un vínculo muy fuerte con la ley. Y en últimas, somos pueblo, y somos un pueblo tribal. Y la tribu es una comunidad, y una tribu y una comunidad es esto que tienen ustedes acá, en el mejor de los sentidos. Ahí se comienza. Hay tribus de 14 millones, y son tribus. Creo que uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad que no ha sido lo suficientemente resaltado fue cuando los judíos y los griegos se encontraron. Ahí se cocinó el mundo occidental. Ese momento. Cuando las legiones de Alejandro Magno, 333 antes de, pasaron tangencialmente, pero ahí hubo un choque de culturas en el mejor de los sentidos. Y se unieron los panteones con el monoteísmo. Y el primer alfabeto de caracteres. Y el razonamiento socrático que se heredó en el Talmud. Y esa manera de pensar y preguntarse, de tener la jutzpá, de discutirle al rabino, de pertenecer pero contradecir, de ser Israel en su esencia, creo que es lo que nos ha mantenido donde estamos. Y hemos aprendido a adaptarnos precisamente. Yo no soy, personalmente, lo confieso, de los que creo en la revelación divina de la ley, pero la acepto por muchas razones. Y porque yo no esté de acuerdo con muchas leyes, no me va a hacer no respetarlas. Como ciudadano de Colombia debo respetar la ley, y lo que no me gusta lo debatimos. Y podemos salir a la calle dentro de una normativa. Pero es ese ejercicio democrático y racional, socrático, si se quiere, que permite adaptar y seguir y crecer y fortalecer el pueblo. Y hay unos principios básicos también que tenemos como tribu que son fundamentales. Kol Yehudim, Arevim Zelazé. Cuando lo veo en el noticiero me preocupo, porque ese es mi hermano, ella es mi hermana, y esa conexión a hoy solamente la he visto en mi pueblo, y lo digo con orgullo, con un gran amor por mi pueblo, y eso hace que sigamos como comunidad, que aquí estemos contando la historia en el 5774, que hace que si mi abuelo llegó aquí en el año 29 y alguien le llegó, ya tenía una referencia a qué puerta tenía que golpear y no se conocían. O cuando yo llegué a la universidad yo sabía dónde tenía que ir, y cuando uno se dice el nombre ya sabía, uno podía inferir de dónde venía y qué vida había tenido. Y esa conexión no se paga con nada. Ante todo,
yo creo que lo que nos define como tribu es aspirar a un futuro común. Los compañeros del colegio, ¿cuántos amigos tiene uno de la primaria todavía? No sé, de repente algunito, ¿sí? El tema es con quién quiero yo compartir el resto de los días que voy a estar acá. Con mi pareja, con mis hijos, con la familia, con qué comunidad, cuál es ese pueblo, cuáles son esos principios que me hacen a mí sudar, sufrir, gozar. Y por quiénes quiero yo trabajar, así no pertenezca a la comunidad. Y eso me empieza a definir a mí quién es mi comunidad y con quienes tengo cosas en común, quiénes son mis aliados, a quienes quiero, a quienes prefiero, en dónde me siento yo en casa. Hace 2000 años, el judaísmo vivió uno de los momentos más fenomenales y apasionantes de la historia, por muchas razones, por la mano de grupos y filosofías, por esa orgía de corrupción, de alianzas, de asimilaciones con otras culturas, debates. En su momento hubo varios grupos, yo no sé si el término correcto histórico sean protocristianos, los primeros cristianos. Estaban, por ejemplo, los ebionitas, un grupo muy austero, muy básico, muy genuino en sus creencias judías y muy allegados a la figura de Jesús. Y al otro lado del abanico socioeconómico había una comunidad judía en Alejandría, muy próspera, como quien dice hoy Manhattan, ¿sí? Donde todo el juicio del judaísmo próspero, boyante, vivía, pero vivía en griego y entonces por eso la Septuaginta y demás. Alejandría era el centro por excelencia del judaísmo burgués. Y también fue un judaísmo que en su enorme mayoría adoptó una afinidad a los movimientos mesiánicos de la época y, si el término se puede, los primeros movimientos cristianos, los primeros movimientos que seguían a Jesús como Redentor. Una de las grandes tragedias de la historia del pueblo judío fue que ni uno ni otro sobrevivió. Se extinguieron por varias razones. La comunidad de Alejandría, víctima de lo que se puede llamar los primeros pogroms en la humanidad. Eso que los ucranianos y los rusos y los polacos lo supieron eventualmente profesionalizar, lo iniciaron los griegos, egipcios de la época en Alejandría. Esas comunidades se extinguieron. La esencia judía del movimiento cristiano se extinguió, se perdió. El mundo cristiano, evangélico, protestante de hoy es resultado, es descendiente de los pueblos no judíos que adoptaron el cristianismo.
en cualquiera de sus vertientes. Ustedes son nuevamente reflejo de esos primeros judíos adeptos al mesianismo de Jesús que sí hubo hace 2000 años. Quiera Dios que prosperen, que lleven ustedes esa herencia judía de Jesús. Vuelvo a la parashá de la semana. Nos cuenta el origen del pueblo. Para caminar la milla tuvieron que dar el primer paso. ¿Quién se hubiera imaginado hace 4000 años que de Abraham hubiera salido semejante chicharrón para la historia? Los pueblos, la pasión, el capitalismo y el comunismo y la psicología y la relatividad. ¡Wow! Y el monoteísmo que hoy profesa media humanidad. Y eso se hizo dando el primer paso. Estoy seguro que ustedes dieron un primer paso en algún momento y lo dieron en cabeza de un líder quien aprecio y estimo mucho y que ha sabido liderar una comunidad. Y ustedes tienen una bella comunidad y en el mejor de los sentidos son una bella tribu. Y el concepto de tribu es fundamental para seguir adelante. Yovel, 14 años, 2 ciclos de 7. Entonces, si hago las cuentas bien, dentro de 35 tenemos un compromiso muy genuino a lo que es Yovel. Es el primer paso, que lo sepan hacer como comunidad, como tribu, con disciplina, con el afecto y la armonía y la alegría de la que fui partícipe hoy. Y lo último que tengo para decir, y lo dejo para el final, es para que pues el último bocado sea el aliento que quede. Es decirles muchas gracias. Porque mi tribu no está acostumbrada a tener gente que la quiera. Y si uno tiene gente que la quiere, lo mínimo que puede hacer es decirle muchas gracias. Muchas gracias porque es genuino el amor de ustedes y lo que han hecho ustedes por la defensa de nosotros, por todo lo que nosotros somos. Eso no se encuentra silvestre. Ese es el amor verdadero. Y si vienen muchas cosas de fe y de historia, de tradiciones, lo que dije aquí no lo puedo decir a nombre de mis rabinos y de juntas directivas. El agradecimiento, sí, en nombre de toda mi tribu. A ustedes muchísimas gracias. Quiera Dios que al unirnos a esta tribu nos guarde y nos permita seguir caminando hacia eso que Él dijo en su palabra, en su Torá, no por ser el pueblo más grande, ni más numeroso, ni el más importante, sino por ser el más insignificante, los amé. Así que gracias, Jack,
Que Hashem te bendiga a ti, a tu linda mamá, sobrinos y familia. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Un aplauso bien fuerte al Señor de Israel, a la comunidad judía y a ti, Jack. Gracias. Muchas gracias. Vamos a prepararnos para el tiempo de diezmos y ofrendas. Maaser Tzedakah, así